En los últimos 7 días de su vida, un rey escuchó el canto que libera. No pidió protección, ni venganza, no buscó consuelo, ni poder. Solo quiso comprender qué es lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. Esta es la historia de Parikshit, descendiente de los Pandavas, nacido bajo la gracia de Krishna y destinado a morir por una serpiente. Pero antes de morir, aprendió a vivir, y al escuchar el Bhagavata, su alma se volvió luz. Acompáñanos en este viaje, donde la muerte no es final, sino un umbral, donde el cuerpo se reduce a cenizas, pero la conciencia asciende. La perfección del ser. El rey Parikshit alcanza la autorrealización. Una vez, mientras perseguía un venado por el bosque, el rey Parikshit se sintió muy cansado, con hambre y sed. Por esta razón, suspendió la cacería para buscar agua. Mientras lo hacía, llegó a la choza del muy conocido sabio, llamado Shamika. Cuando entró en la cabaña del sabio, el rey Parikshit lo vio sentado en silencio y con los ojos cerrados. En verdad, los sentidos, la respiración, la mente y la inteligencia del sabio Shamika estaban retraídos de la percepción externa, debido a encontrarse en un trance de meditación profunda. El sabio estaba vestido con una piel de venado, tenía los cabellos largos y enmarañados. Al verlo, el rey Parikshit le pidió algo de agua, porque su boca estaba extremadamente seca debido a la intensa sed. En realidad, los devotos puros nunca llegan a sentirse muy perturbados por las demandas corporales, tales como el hambre, la sed y la fatiga. Por lo tanto, debe entenderse que el rey Parikshit fue puesto en esa condición por la voluntad del Señor. Esto sucedió solo para crear la auspiciosa condición, para que él pudiera desapegarse de la vida familiar y escuchar el Srimad Bhagavatam de Sukadeva Goswami. El sabio Shamika no le dio al rey Parikshit ninguna clase de formal bienvenida, tales como ofrecerle un asiento, un vaso de agua, ni le dirigió agradables palabras. Por eso, cuando el sabio ni siquiera respondió a su pedido, el rey Parikshit inmediatamente se puso muy furioso debido a sentirse completamente desatendido y ofendido. El rey Parikshit no pensaba que la asceta le daría una recepción real, pero al menos esperaba que le ofreciera una esterilla para sentarse, unas palabras de bienvenida y algo de agua. Después de todo, como Parikshit era el rey, era sorprendente que el sabio le hubiese dado una recepción tan fría. Por otra parte, también era sorprendente que el rey Parikshit pudiera enojarse con un gran sabio. Por lo tanto, debe asumirse que tal comportamiento fue ordenado por el Señor Supremo. En el momento que abandonaba la choza, en un rapto de ira, el rey Parikshit vio una serpiente muerta que yacía cerca de la puerta. Luego de recogerla con punta de su arco, el rey se la colocó a Shamika como una guirnalda alrededor de su cuello, y luego, rápidamente, partió a Hastinapura. Fue sorprendente la actitud infantil del rey Parikshit de premiar la fría recepción del sabio con una serpiente fría y muerta. Mientras regresaba a su hogar, el rey Parikshit comenzó a arrepentirse de su comportamiento. El rey se planteaba una y otra vez esta interrogante: ¿estaba en verdad el sabio absorto en un trance de meditación, o solo aparentaba para evitar recibir a alguien de una casta inferior? El sabio Shamika tenía un joven hijo llamado Shringi, quien era muy poderoso debido a las austeridades y prácticas espirituales de sus vidas previas. Mientras jugaba con otros niños de su misma edad, el inexperto Shringi escuchó acerca de cómo su padre había sido insultado por el rey. Él se puso muy iracundo y declaró: «Solo vean cómo ese gobernante, quien es igual que un perro guardián,
que cuida la puerta, se ha vuelto en contra de su amo. ¿En qué sitio puede un perro entrar en la casa y reclamar que le den la cena con el jefe del hogar en el mismo plato? Luego de la partida del señor Krishna, estos advenedizos han comenzado a florecer. Por tanto, personalmente, voy a tomar este asunto y castigaré al malhechor. Solo sean testigos de mi poder. Después de decir esto, el pequeño Shringi, con sus ojos rojos de ira, tocó agua del río Kausika y maldijo al rey Parikshit. Con estas palabras, en el séptimo día, desde hoy Takshaka, la serpiente alada, va a morder al más caído de los descendientes de su dinastía, debido a que ha roto las reglas de la etiqueta al insultar a mi padre. Acto seguido, cuando el niño regresó a su hogar, vio a su padre sentado con una serpiente muerta sobre sus hombros. Sintiéndose afligido ante esta visión, y debido al gran error de maldecir al rey, Shringi comenzó a llorar fuertemente para aliviar su ardiente corazón. Al escuchar el llanto de su hijo, el sabio Shamika abrió gradualmente los ojos y vio a la serpiente muerta que colgaba alrededor de sus hombros. Después de poner la serpiente a un costado, Shamika preguntó: «Mi querido hijo, ¿por qué lloras? ¿Alguien te ha lastimado?». En respuesta, Shringi le explicó a su padre todo lo que había sucedido. Cuando Shamika escuchó acerca de cómo el rey había sido maldecido, se sintió muy mortificado y exclamó: «¡Oh, qué acto tan pecaminoso ha sido ejecutado por mi hijo! Él ha concedido un severo castigo por una insignificante ofensa». El emperador Parikshit es celebrado como un devoto de primera clase del Señor. Es un santo entre los reyes y por lo tanto no merece ser maldecido. Mi querido hijo, solo puedo orar al Señor Supremo para que Él pueda perdonarte por haber maldecido a una persona pura. El sabio Shamika sabía que un devoto es tan indulgente que no tomaría venganza, incluso si fuere maldecido, engañado, difamado, descuidado o perturbado. Pero aún así, el Señor nunca perdona a tal ofensor. En realidad, debido a que este pasatiempo fue un arreglo del Señor, ni Shamika, ni Shringi, ni Parikshit habían sido responsables. Solamente habían actuado como simples instrumentos de su voluntad. No obstante, el sabio pensó: si el rey contrarrestara la maldición de mi hijo, entonces éste obtendría alivio para su reacción pecaminosa. El santo rey Parikshit ciertamente no va a hacer esto. Por lo tanto, la única esperanza es apelar al Señor, porque la ofensa fue cometida por un tonto e inocente niño. Mientras tanto, en el camino a su hogar, el rey Parikshit se sentía más y más afligido mientras pensaba en su incivilizado comportamiento hacia un intachable sabio. El rey pensó: debido a mi ofensa, ciertamente debo esperar que alguna gran dificultad me sobrevenga en un futuro cercano. En efecto, espero que tal calamidad venga inmediatamente, para que pueda expiar mis miserias y nunca cometa nuevamente tal ofensa. Debido a que soy muy incivilizado e incumplido con la etiqueta al insultar a una gran alma, que mi reino, poder y opulencia sean quemados inmediatamente en el fuego de la ira del sabio. De esa manera voy a aprender a abandonar tal envidiosa y poco auspiciosa mentalidad. En tanto se lamentaba de esta manera, la noticia de su inminente muerte, debido a la maldición de Shringi, llegó al rey Parikshit. El sabio Shamika había enviado un mensajero para informar al rey de la irrevocable maldición. Así, éste podría prepararse apropiadamente para regresar al hogar, de vuelta a Dios. El rey Parikshit pudo haber ido donde Shamika y rogado por su perdón, pero, debido a que el mensaje del sabio había sido transmitido con mucho lamento, el rey no deseaba avergonzarlo aún más con su presencia. Entonces, en tratar de contrarrestar la maldición, el rey Parikshit lo tomó como una buena oportunidad de volverse indiferente
hacia todas las cosas materiales. Con esto en mente, primero entregó el reino a su hijo, luego se sentó firmemente en la orilla del río Yamuna, con la intención de abandonar su vida, ayunando. Mientras concentraba su mente en el Señor Krishna, las noticias se difundieron rápidamente en el universo entero, y, con el argumento de hacer un viaje de peregrinaje, todos los grandes sabios llegaron allí, junto con sus discípulos. Sabían que el Srimad Bhagavatam sería hablado por Sukadeva Goswami. El rey Parikshit pronto se vio rodeado por una gran cantidad de grandes personalidades, sabios y reyes. Recibió a cada uno de ellos apropiadamente y luego inclinó su cabeza con la esperanza de ser excusado de todas sus ofensas antes de partir de este mundo mortal. Una vez que todos habían sido confortablemente sentados, el rey Parikshit se puso de pie con las manos juntas frente a todos los sabios reunidos, y dijo: El Señor Supremo, quien es el Supremo Controlador, bondadosamente me ha adelantado la noticia de mi partida de este mundo, en la forma de la maldición de Shringi. El Señor ha hecho esto por su misericordia sin causa, debido a que me he vuelto demasiado apegado a la vida familiar y a la opulencia real. Yo ofrezco mis respetos a todos ustedes y oro para que, si tengo que volver a nacer en el mundo material, mi apego por el Señor Krishna permanezca intacto y pueda tener la asociación de sus devotos. Yo he venido a sentarme aquí para ayunar hasta que la muerte venga. Así, les ruego que me instruyan para mi mayor beneficio. Luego de decir esto, el rey Parikshit se sentó con la mirada hacia el norte, sobre una esterilla de hierba cusa que había situado con las raíces mirando hacia este. Los semidioses en el cielo luego expresaron su satisfacción por la determinación del rey, haciendo sonar sus tambores y llover flores. Los sabios que estaban reunidos allí también alabaron al rey Parikshit y dijeron: Rey, no es sorprendente que hayas renunciado a tu posición real con la intención de alcanzar la asociación personal del Señor. Nosotros permaneceremos aquí hasta que hayas abandonado este cuerpo mortal y alcances la morada suprema del Señor. Con deseos de escuchar del Señor, el rey Parikshit nuevamente se dirigió a los sabios. Ustedes bondadosamente se han reunido aquí viniendo de distintas partes del universo y están naturalmente inclinados a hacer el bien a otros. Por favor, díganme, ¿cuál es el deber principal de un ser humano en todas las circunstancias, y especialmente el de aquellos que están a punto de morir? El rey Parikshit sabía muy bien que el servicio devocional al Señor Krishna es el eterno deber de todos. Por lo tanto, preguntó a los sabios solo para recibir la unánime confirmación de esto. Así como los doctores diagnostican de manera diferente a un mismo paciente, así parece que los grandes sabios también presentaron diferentes opiniones. Mientras los sabios discutían entre ellos, Sukadeva Goswami apareció en la escena por la voluntad del Señor. Como sabía que su hijo abandonaría el hogar después de su nacimiento, el sabio Vyasadeva había instruido cuidadosamente a Sukadeva en el Srimad Bhagavatam mientras se encontraba en el vientre de su madre. Debido a que Sukadeva Goswami estaba libre de todo deseo material, el sabio Vyasadeva lo había elegido por encima de todos sus discípulos para volverse el recipiente del fruto maduro del árbol del conocimiento védico. Cuando Sukadeva Goswami abandonó su hogar para aceptar la orden de vida de renuncia, el sabio Vyasadeva lo siguió con intensos sentimientos de separación. Aunque Vyasadeva gritó con ansiedad: ¡Oh, mi hijo!, solo el eco de los árboles se escuchó en respuesta al agraviado padre. Luego, Sukadeva Goswami pasó por un sitio donde había unas hermosas y jóvenes muchachas que se bañaban. Las jóvenes no se molestaron en cubrirse a sí mismas, aunque tanto ellas como Sukadeva estaban desnudos. Pero cuando Vyasadeva pasó por allí, las jóvenes rápidamente se cubrieron, incluso aunque el gran sabio no estaba desnudo.
Cuando Vyasadeva indagó acerca de esto, las jóvenes le explicaron: tu hijo nos miró a nosotras sin hacer distinción entre hombre y mujer, debido a que él es trascendental a las mundanas relaciones sexuales. Tú, sin embargo, haces tal distinción. El sabio Vyasadeva y su esposa habían practicado austeridades por muchos años. Luego, cuando Vyasadeva fecundó a su esposa, el niño permaneció en el vientre de su madre por 12 años. Cuando Vyasadeva le pidió que saliera, el niño le dijo que lo haría solo después de haberse liberado completamente de la influencia de la energía material. El sabio aseguró a su hijo que así sería, pero el niño no tenía fe en las palabras de su padre, porque éste aún estaba pegado a su esposa e hijos. Entonces, Vyasadeva fue a Dvaraka y le informó al señor Krishna de su problema. Tiempo después, por pedido de Vyasadeva, el señor Krishna fue a la cabaña del sabio y le aseguró al niño que nunca sería influenciado por la energía material. Sukadeva tenía solamente 16 años. Su hermoso cuerpo era de complexión negruzca y estaba adornado con todos los rasgos físicos auspiciosos, parecidos a los del señor Krishna. Debido a esto, como también a su atractiva sonrisa, Sukadeva resultaba muy placentero para las mujeres. Él había estado viajando por toda la tierra como una persona totalmente desinteresada en toda clase de convenciones sociales. Siempre andaba rodeado por numerosas mujeres y niños, quienes le seguían por curiosidad. Entonces, la atmósfera se volvió calmada y grave. El hijo de Vyasadeva se sentó, entonces, en un exaltado asiento que le fue ofrecido. En la asamblea de grandes sabios, él parecía igual a la luna, cuando está rodeada de innumerables estrellas. Entonces, la atmósfera se volvió calmada y grave. El hijo de Vyasadeva se sentó, entonces, en un exaltado asiento que le fue ofrecido. En la asamblea de grandes sabios, él parecía igual a la luna, cuando está rodeada de innumerables estrellas. Después de inclinarse para mostrar sus respetos, el rey Parikshit se puso de pie con las manos juntas e inquirió de Sukadeva Goswami con dulces palabras: sabio, tu presencia nos ha santificado. Simplemente por recordarte a ti, uno puede volverse inmediatamente purificado. ¿Qué decir de verte, tocarte, lavar tus sagrados pies y ofrecerte un asiento? Tu aparición aquí es una manifestación de la misericordia del Señor Krishna sobre mí. Eres el maestro espiritual de grandes sabios y devotos. Por lo tanto, te ruego que me expliques el camino de la perfección para cualquier persona, y especialmente para aquellos que están a punto de morir. ¿Qué debería una persona escuchar, cantar, recordar y adorar? ¿Y qué debería abstenerse de hacer? Sukadeva Goswami respondió: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, porque es muy beneficiosa para toda clase de personas. La respuesta a esa pregunta es el tema principal que uno debe escuchar. Las personas absortas en lo material tienen muchos temas que escuchar debido a que están ciegos al conocimiento de la verdad absoluta. Durante el día, ellos trabajan duro para ganar dinero, y en la noche, duermen o se ocupan en la complacencia sexual, aunque la verdad está justo delante de sus ojos. Tales personas, absortas en el materialismo, no pueden ver su inevitable destrucción. Alguien que desea liberarse de todas las miserias, Tipska, glorificar y cantar acerca de la suprema personalidad de Dios, la más elevada perfección, es recordarlo a Él al final de la vida. Tiempo atrás, estudié la gran literatura, el Srimad Bhagavatam, de mi padre. Incluso aunque yo era un alma perfectamente liberada, me sentía atraído por las actividades trascendentales del Señor, para un mayor avance. Debido a que eres un sincero devoto del Señor Krishna, voy a recitarte ahora el Srimad Bhagavatam. No hay duda que el canto del santo nombre y las glorias del Señor son el medio apropiado para alcanzar el éxito espiritual.
¿Cuál es la utilidad de una vida prolongada que está desprovista de conciencia de Krishna? El rey Khatvanga se liberó a sí mismo del cautiverio de la vida material por tomar completo refugio en el Señor Supremo. Mi querido rey, tú eres más afortunado, ya que tienes 7 días para prepararte a ti mismo para la muerte. Al final de la vida, uno debería ser lo suficientemente determinado como para cortar sin temor todo apego por el cuerpo material y los deseos que pertenecen a él. Luego, Sukadeva Goswami procedió a explicar al rey Parikshit cómo una persona materialista puede comenzar su vida espiritual meditando en la forma universal del Señor. Después de volverse más elevado, uno puede meditar en la forma del Señor, quien está situado dentro del corazón. Luego, finalmente, cuando el aspecto personal del Señor es realizado, uno puede empezar a actuar en la plataforma del servicio devocional puro. Después de escuchar de Sukadeva Goswami, el rey Parikshit dijo: «Oh gran sabio, tus palabras destruyen gradualmente la oscuridad de mi ignorancia. Esto es porque estás narrando tópicos acerca del Señor Supremo». Sukadeva Goswami respondió: «Oh rey, abandona la idea animal de pensar que vas a morir. Distinto que el cuerpo, tú no has nacido, ni vas a morir. Eres completamente distinto al cuerpo material, al igual que el fuego es diferente del combustible que se quema. A veces, uno puede soñar que su cabeza es cortada, pero luego se da cuenta que no es su verdadera cabeza, porque ha estado de pie, a un lado, como un observador. En forma similar, mientras estamos despiertos, uno puede entender la distinción entre el cuerpo material y la persona que lo observa. Cuando una olla de barro se rompe, el aire que se encontraba dentro permanece tal como es. De la misma forma, luego de la destrucción del cuerpo material, la entidad viviente continúa su existencia. Nuestro cuerpo material, las cualidades personales y las actividades son todas creadas por la mente. La mente, a su vez, es una creación de la energía ilusoria del Señor Supremo. Mi querido rey, mientras meditas constantemente en el Señor Supremo, debes simultáneamente y con mucho cuidado considerar cómo tu verdadero ser está situado dentro del cuerpo material. La serpiente alada Takshaka, enviada por la maldición de Shringi, no va a quemar tu verdadero ser. Tienes que tener esta actitud: yo no soy diferente de la verdad absoluta, y la verdad absoluta no es diferente de mí. Por rendirte tú mismo de esta forma, ni siquiera percibirás a Takshaka cuando venga a morder tu pie. Tampoco incluso verás tu cuerpo cuando muera, o el mundo material alrededor tuyo, ya que te habrás realizado a ti mismo como separado de ellos. Ahora, ¿de qué otra cosa quieres oír hablar? El rey Parikshit muy humildemente se acercó y se inclinó frente a Sukadeva Goswami. Luego, mientras juntaba sus manos en una actitud de súplica, el rey dijo: «A mí, Señor, debido a tu bondad, el propósito de mi vida se ha cumplido. Ya no tengo temor de Takshaka ni de ningún otro ser. Tampoco estoy temeroso siquiera del repetido nacimiento y muerte. Yo me he por completo absorto a mí mismo en la verdad absoluta, y esto ha destruido todos mis temores. Ahora, por favor, permite absorber mi mente y todos mis sentidos en el Señor en estos. Ya se han purificado de todos los deseos materiales. Por tu gracia, mi ignorancia ha sido erradicada. Ahora, permíteme abandonar mi vida». Ante tal requerimiento, Sukadeva Goswami dio su permiso. Luego de ser honrado por el rey y todos los sabios presentes, Sukadeva partió. El rey Parikshit fue y se sentó a orillas del río Ganges, con la mirada hacia el norte, en un asiento hecho de hierba d'arva, cuyas puntas estaban orientadas hacia el este. En tanto meditaba en la suprema verdad absoluta, en completa autorrealización, el aire vital del rey cesó de moverse, y así permaneció más quieto que un árbol en un lugar sin viento. Mientras la serpiente alada Takshaka procedía en dirección al rey Parikshit con el propósito de matarlo, vio a Kashiopa Muni en el camino. En realidad,
Cashiopa era un gran experto en contrarrestar venenos, y estaba en camino para proteger al rey Pareshit, dándole a él muchas ofrendas valiosas. Takshaka logró hacerlo desistir de su propósito, la serpiente alada, la cual podía asumir cualquier forma que deseara, disfrazada a sí misma como uno más de los sabios, llegó frente al rey Pareshit y lo mordió. Mientras seres de todo el universo observaban, el cuerpo del santo rey inmediatamente se redujo a ceniza, como resultado del virulento veneno de Takshaka. Un terrible sonido de lamentación se escuchó en el cielo y en la tierra. Los tambores celestiales sonaron, mientras los Gandharvas y Apsaras cantaban, bailaban, mientras los semidioses hacían llover flores. También ofrecían plegarias, debido a que podían entender que una gran alma había regresado al hogar, de vuelta a Dios. Gracias por acompañarme en este viaje sagrado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, compartirla y seguir explorando conmigo los relatos que iluminan el alma.